Buenas tardes. Damos comienzo a la primera sesión de comunicaciones del Congreso. En primer lugar, intervendrá Luis Castel-Vilaucamp, de la Universidad de Heidelberg, con una comunicación titulada La éfrasis gongorina en América. Cuando quiera. Yo, si me permiten, hablaré de pie. Bueno, en primer lugar, quisiera empezar dando las gracias a los organizadores del Congreso, en especial al profesor Joaquín Roses, a Beatriz y a la Cátedra Góngora en su conjunto. Es un honor para mí estar aquí en Córdoba y conocer a tantos gongoristas a los que llevaba tiempo leyendo, pero con los que no había coincidido todavía. Normalmente cuando hablo en congresos y tengo 20 minutos para hablar, suelo centrarme en aspectos muy concretos de mi investigación reciente. No obstante, hoy voy a hacer algo diferente porque da la casualidad de que este congreso prácticamente coincide con la aparición de mi primera monografía dedicada al gongorismo en el barroco americano. Así que voy a seguir el formato Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Sí, entonces, lo haré, eso sí, centrándome en tres grandes temas que espero puedan propiciar un debate después. En primer lugar, hablaré de la elección del corpus, un corpus gongorino en el barroco americano. Después hablaré de la éfrasis. Y por último, presentaré una de mis tesis centrales en relación más ampliamente con la literatura virreinal y temas que comentamos ayer en la mesa redonda, ¿no? Cuando empecé a estudiar cuando empecé a interesarme por el gongorismo, leí, como muchos aquí, los libros de José Pascual Buxó y Carilla, que fueron buenos puntos de partida, ¿no? Me sirvieron para situarme, para orientarme, pero a la que empecé a profundizar, enseguida me di cuenta de que discrepaba en varios aspectos, sobre todo con Carilla, ¿no? Carilla, por ejemplo, hacia el final del libro dice: la larga vida del gongorismo no tiene otro equivalente en las literaturas española e hispanoamericana. Y la verdad es que después de leer muchos de los mamotretos épicos, como decíamos ayer, virreinales, que se incluyen en su libro, llegué a la conclusión de que no eran tan gongoristas, o algunos no son gongoristas en absoluto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Basauro de Pedro de Oña o en cualquiera de sus otras épicas, en Bernardo de Balbuena, que es estrictamente coetáneo de Góngora. Si algo le influyó, tal vez sería el Góngora de juventud, pero no el Góngora maduro del Polifemo o las Soledades. Lo mismo pienso de Francisco Ruiz de León con su Hernandía, o tantos otros, ¿no? Rodrigo de Carvajal y Robles, que mencionó ayer el profesor Mazzotti, o Diego Sáenz Obecuri, el autor de la Tomasíada, una épica publicada en Guatemala en 1667, no es tan conocido. Pero son autores que, si uno se toma el trabajo de leerlos, ve que a veces citan a Góngora, lo admiran, pero desprecian a sus seguidores y no siguen el estilo gongorino, ¿no? Esa es la conclusión a la que yo llegué, y yo realmente no quería muchos autores, me bastaba con dos, pero quería que reunieran tres requisitos, ¿no? El primero es que tenían que ser poetas importantes, poetas de un cierto calibre, no gongoristas domingueros, como por usar la feliz expresión de ayer de la profesora Tenorio. Quería poetas muy influidos por las obras mayores de Góngora, Polifemo y Soledades, y también quería poetas que no hubieran sido muy estudiados desde el punto de vista de la éfrasis o la descripción poética. Así que después de leer todas las obras que he mencionado y algunas otras, llegué a una conclusión que no es nada original, porque ya el profesor Roses en 2010 ya lo había apuntado en un trabajo que comentamos, que es que Camargo y Sor Juana son realmente los dos grandes poetas barrocos gongorinos del XVII, y desde el punto de vista de la éfrasis, de la descripción, son inagotables, ¿no? Hay muchísimo material en ellos. Así que decidí centrarme en ellos, y fruto de esa decisión es el libro que hoy presento. Les han circulado un pequeño póster, folleto, cortesía de mi editor. Este libro aparecerá en enero, ¿no? ¿Por qué la éfrasis? Bueno, como saben, de un tiempo a esta parte, el estudio de la relación entre poesía y pintura en el Siglo de Oro ha experimentado un auge, y en este marco la éfrasis ocupa un lugar central, ¿no? Como saben, Leo Spitzer publicó un artículo célebre en 1955 en el que define la éfrasis como the poetic description of a pictorial or sculptural work of art. Según Spitzer, y es una definición que ha hecho mucha fortuna, una éfrasis es una descripción poética de un cuadro o de una escultura.
Lo cual también me dejaba un poco insatisfecho, ¿no? Porque es una definición que sirve para Sor Juana, recuerden sus 8 descripciones de los cuadros en el Neptuno alegórico, sus 15 poemas retrato. Camargo también tiene abundantes versos sobre cuadros en el monasterio de Montserrat o el crucifijo en la cueva de Manresa. Pero Góngora, justamente, el Góngora de las Soledades, no destaca por eso, ¿no? Destaca sobre todo por su talento descriptivo extraordinario, ¿no? Para representarnos el mundo natural, escenas de caza y pesca, bodegones, paisajes, etc. Y me parecía muy injusto que que seguramente es el poeta descriptivo, digamos, más importante del siglo de oro, quedara excluido de una definición de éfrasis. Así que me puse a estudiar el tema y llegué a la conclusión de que, en fin, la definición de Leo Spitzer puede haber hecho fortuna, pero si uno va a los orígenes de la éfrasis, que están, por supuesto, en la retórica clásica, en Grecia y Roma, allí manejan una noción de éfrasis muy distinta, ¿no? La éfrasis clásica no se define por el objeto descrito, sino por el impacto que causa en el lector. O sea, la idea de una éfrasis es que tiene que ser una descripción que nos invite a imaginar, a visualizar el objeto descrito. Y eso puede ser tanto un artefacto, una obra de arte, como un paisaje, una persona o una acción. Y si leemos a los comentaristas o los coetáneos de Góngora, ya advertimos desde muy pronto que era así como lo leían, ¿no? Cito, por ejemplo, al abad de Rute, Francisco Fernández de Córdoba: la poesía en general es pintura que habla, y si alguna en particular lo es esta, dice, defendiendo a las soledades del antídoto. O Vicente Carducho, el autor del tratado de arte más importante publicado en España en el siglo XVII. En su Polifemo y Soledades parece que vence lo que pinta y que no es posible que ejecute otro pincel lo que dibuja su pluma. Lo que estos testimonios nos están sugiriendo, a mi juicio, es que el gongorismo no es solamente una manera de entender el lenguaje, sino también una forma de ver el mundo, ¿no? Góngora describe la naturaleza como si de una obra de arte se tratara, ¿no? Y eso es algo que está muy claro. Por ejemplo, aquí tienen el índice, una versión resumida del índice. En el primer capítulo del libro, por ejemplo, me ocupo del paisaje en la Soledad Primera. Es un tema que ya han estudiado otros profesores como Humberto Huergo, Mercedes Blanco. Está demostrado que el Góngora tiene modelos pictóricos en la cabeza, ¿no? Recuerden, el género del paisaje nace en el siglo XVI, gente como Patinir. Hay cuadros que están en el Museo del Prado, ya estaban disponibles entonces, o estaban a la vista entonces en España, antes de que Góngora empezara sus Soledades. También me he ocupado del paisaje marino en la Soledad Segunda y he tratado de rastrear motivos pictóricos en cuadros y grabados que Góngora pudo haber consultado. Hay un aspecto fascinante en este sentido, y es que recordarán que la Soledad Segunda está ambientada en la costa atlántica de Andalucía, nos lo explica Robert Jam en su edición, y hay esa célebre escena en la que el anciano pescador le muestra al peregrino una escena en la que las hijas están enfrentándose a unas criaturas marinas terribles. Hay varios artículos al respecto, pero recuerden también que hay unos versos que describen unos barcos que están naufragando en el horizonte. Son barcos que vienen de América, ¿no? Por supuesto, el motivo del naufragio es algo, digamos, es muy típico en la pintura de paisaje marino, pero también me interesa destacar el hecho de que, en un cierto sentido, Góngora nos está invitando en la Soledad Segunda a mirar hacia América, y al otro lado del Atlántico son precisamente Camargo y Sor Juana quienes se encargan de reconstruir los fragmentos, los restos de ese naufragio que presenciamos en las Soledades, ¿no? Porque, siguiendo la teoría del profesor ecuatoriano-mexicano Bolívar Echeverría en su célebre artículo de Lezos Barroco, los criollos intentaron, digamos, lo que su literatura nos muestra, otra Europa fuera de Europa, ¿no? Lo que hacen es una reconstrucción del legado literario europeo, no tanto una prolongación, una reconstrucción, ¿no? Y esto me lleva al tercer punto de mi presentación, que es el tema de una de mis tesis centrales, ¿no? Ya entrando en cuestiones de literatura virreinal más ampliamente. Tanto el San Ignacio de Camargo como el Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz revelan ciertas tensiones internas, a mi juicio, particularmente en sus éfrasis, ¿no? Por un lado, estos autores experimentan la presión, digamos, de la cultura barroca hegemónica, entendida en un sentido amplio, literario, religioso, político, ideológico. Aquí, por supuesto, estoy siguiendo a Maravall, ¿no?
no está de más recordar que Sor Juana fue una de las grandes defensoras del absolutismo monárquico en Nueva España y se cuentan por docenas los poemas en los que celebra todo el aparato burocrático administrativo de la España imperial. Camargo no gozó de una posición tan privilegiada en el nuevo Reino de Granada, en el Perú, pero hay versos de su poema heroico de los que se desprende una visión absolutamente providencialista de la monarquía hispánica, ¿verdad? Y él espera que la expansión imperial de España lleve el catolicismo a los 4 continentes conocidos entonces, y lo celebra. Así que, desde luego, no me enmarco dentro de las tesis, por otra parte, tesis un poco superadas ya, ¿no? que ven a los autores criollos del 17 como representantes de una identidad criolla fuerte, poco menos que prerevolucionaria, etc. Ayer se comentó, son teorías ya bastante pasadas, aunque de vez en cuando resurgen. Pero tampoco acabo de ver en la literatura virreinal, al menos en estos autores, como una simple continuación, como un apéndice del siglo de oro peninsular, ¿no? No hablaré nunca de rasgos de subversión o de rebelión en esta obra, son términos un tanto anacrónicos, pero sí que hay fisuras, sí que hay tensiones respecto a ese discurso hegemónico barroco, ¿no? Y a mi juicio estas fisuras, estas tensiones se manifiestan especialmente en las éfrasis, en las descripciones poéticas. Y para que esto no suene tan abstracto, voy a poner un ejemplo. Y como hemos hablado más de Sor Juana que de Camargo en días anteriores, voy a centrarme en su San Ignacio poema heroico, ¿no? Del que me ocupo en los capítulos 3 y 4 de mi monografía. Es un libro bien interesante, ¿no? Que por un lado su título, su poema heroico, su protagonista, un santo, un héroe universal del catolicismo, su métrica, su tono, todo parece indicar que el poema se enmarca dentro de la tradición épica sacra. Y en este sentido me tomé el trabajo de leer los 3 poemas anteriores épicos dedicados a Ignacio de Loyola. Hay un poema de 1609 publicado en México de Luis Belmonte Bermúdez, horroroso, yo creo que es de lo peor que he leído, ripioso. En fin, no creo que Camargo lo leyera, no tiene mucho interés. Está el poema de Oña, del Ignacio de Cantabria, que también se ha mencionado aquí, más interesante, pero honestamente tampoco creo que lo leyera Camargo. Y en cambio el tercer poema, que casi nadie cita, el poema tiene un título casi idéntico, San Ignacio, poema heroico, de Antonio Escobar y Mendoza, un jesuita de Valladolid. Publica este libro en 1613. Solamente hay 2 ejemplares de este libro, que yo sepa. Uno en la Biblioteca Nacional de España y otro en la British Library. Me pasé un fin de semana en Londres leyéndolo y descubrí asombrado que Camargo calca el patrón biográfico del santo canto a canto, o sea que su modelo para la dispositio es claramente Escobar y Mendoza, ¿no? La base es la geografía, la épica sacra de Escobar y Mendoza y, por supuesto, las biografías de Rivadeneira, Orlandini y Maffei. Pero luego Camargo le da un twist, como dicen en Inglaterra, utilizando a Góngora, ¿no? O sea, que no es tanto gongorismo a lo divino lo que está haciendo Camargo, como suele afirmarse, sino más bien una geografía a lo profano, ¿no? Pueden comprobar, por cierto, esta mañana he descubierto que el libro de Escobar y Mendoza está ya escaneado en Google Books, así que les animo a echar un vistazo a los que se interesen por Camargo. Pero por otra parte, la poesía de Góngora animó a Camargo a, digamos, superar a sus antecesores jesuitas, ¿no? En la búsqueda de un lenguaje, de una estética que fueran más allá de la mera geografía en verso, ¿no? Por eso el poema abandona a su protagonista con una frecuencia verdaderamente inusitada, ¿no? Se pone a describir ciudades como Grecia y Roma, artefactos sacros y profanos, grandes banquetes, vestidos lujosos, etc., ¿no? Son cosas que poco aportan o nada aportan a la biografía del santo. Y aquí me ha sido muy útil la teoría de Walter Benjamin sobre el Trauerspiel, o el drama barroco alemán. Dice Benjamin que uno de los rasgos de su corpus es precisamente esta tensión entre los objetivos teológicos y estéticos de una obra literaria, ¿no? Y en Camargo lo vemos muy bien. En esto se aleja de Góngora. Góngora nunca pretendió ser un teólogo, desde luego en sus soledades están casi totalmente desacralizadas, como el Canzoniere de Petrarca, pero Camargo sí que incluye un contenido doctrinal claramente enmarcado en la Contrarreforma, ¿no? Hay todo un canto dedicado a atacar a Lutero. Cada vez que nos muestra a Cristo en la cruz sigue consignas muy claras del arte contrarreformista, Paleotti, Pacheco, etc.
Pero por otro lado, a menudo descuida el molde de guardián de la ortodoxia en aras de la experimentación estética, ¿no? Y es ahí donde Góngora le empuja, le anima, ¿no? Prácticamente haciendo como un arte por el arte avant la lettre, ¿no? Y es esa tensión la que a mí me interesa, ¿no? Y me parece más fuerte esa tensión en Camargo que en la mayor parte de sus contemporáneos en España, ¿no? ¿Por qué experimenta Camargo de esta manera como lo haría Sor Juana unas décadas? ¿Qué les lleva no solo a imitar y a emular a Góngora, sino también a tratar de hacer algo nuevo? Aquí quiero citar a Gracián, porque recordarán en el Discreto, 1646, dice, cito de memoria, «Estamos ya a los fines de los tiempos. Allá en la Edad de Oro», refiriéndose a Grecia y Roma, «se inventaba, añadióse después, ya todo es repetir». Ya todo es repetir, no queda nada nuevo por hacer. Es esa idea, cuando ayer hablaba de la ansiedad de la influencia, citando a Harold Bloom, me refería a esa idea de que hemos nacido demasiado tarde, ¿no? Esa idea ya está en el barroco en España en el 17, pues si Gracián se sentía así, ¿cómo se sentiría Camargo unas décadas más tarde? O la propia Sor Juana. Recordarán ese célebre Ovillejo, pinta en jocoso numen, en el que dice: «Dichosos los antiguos que tuvieron paño de que cortar», ¿no? La propia Sor Juana nos lo está diciendo, ¿no? Sus palabras reflejan la ansiedad de la ciudad letrada virreinal, por citar a Ángel Rama, que recibe el legado cultural europeo con admiración, con respeto, pero también con cierta ansiedad. Lo dice también Espinosa Medrano, de quien hablaremos luego, ¿no? «Tarde parece que llego a esta empresa, pero vivimos muy lejos los criollos». La distancia respecto a España es doble, no es solamente espacial, eso es lo más obvio, es también temporal, ¿no? Sienten que han llegado demasiado tarde. Ahora bien, la ansiedad de la influencia no sumió a estos escritores en la parálisis, sino todo lo contrario, ¿no? Los animó a desarrollar obras ambiciosas que trataron de medirse de tú a tú con las grandes luminarias del siglo de oro español, ¿no? Y ahí me interesa, digamos, esta literatura producida por la sociedad criolla. Yo creo que además de una emulación de tú a tú entre poetas, sí que hay un cierto orgullo criollo, ¿no? No en un sentido político, pero en el prólogo de Bastidas al poema heroico que comentábamos precisamente ayer, se cita esta frase, cito la frase del prólogo. El poema heroico es la demostración de que el nuevo mundo no es menos fecundo de minerales ricos y preciosas piedras que de aquilatados y sublimes ingenios, ¿no? Está esta idea que ya comenté ayer, que aparece igualmente en la carta del obispo de Puebla a Sor Juana, la carta que firma con el seudónimo de Sor Filotea, ¿no? La idea de que aquí América no es solamente una tierra de oro y plata, también tenemos grandes ingenios, véanlo, ¿no? Y tienen esa necesidad de que se les lea y de que se les admire, de que se les respete desde España. Esto me parece una idea fundamental y el topos lo he encontrado en muchos otros textos, no solo en el prólogo a Camargo y en la carta a Sor Juana. Camargo y Sor Juana compartían esta cosmovisión y además eran escritores globales, esto también lo quiero destacar. Viven en América, escriben en español, se les publica en Madrid y se les lee a lo largo y ancho del mundo barroco hispánico, sobre todo en el caso de Sor Juana, ¿no? Y recuerden, ese mundo no era solo transatlántico, sino también transpacífico. Hay constancia de que las obras de Sor Juana fueron representadas, por ejemplo, en Manila. Como saben, Filipinas era parte del virreinato de Nueva España. Así que Camargo y Sor Juana quieren absorber a sus precursores españoles y en este sentido la asimilación de Góngora, el más prestigioso modelo peninsular, es su forma de buscar el reconocimiento de las élites letradas en ese ancho mundo hispánico barroco, ¿no? Ahora bien, no se limitaron a imitar su estilo o imaginería, sino que se sirvieron de ellos para tratar de crear algo nuevo, ¿no? Utilizando también otras fuentes, y esto lo quiero destacar siguiendo a mi director de tesis, Cacho Casal. Los autores virreinales potentes como Camargo o Sor Juana están inmersos en un diálogo que no se limita al contexto español, sino que incluye el legado entero, el legado literario completo de Europa, ¿no? Y por supuesto eso lleva también a Grecia y a Roma, ¿no? En el caso de Sor Juana, esa mezcla incluye también componentes de culturas precolombinas, es
todos conocemos su interés por la cultura azteca y la literatura náhuatl. En el caso de Marino he estudiado también, en los 2 capítulos de mi libro que le dedico, la influencia de la literatura italiana en su obra. Ayer se citó el poema Adone de 1623 de Gian Battista Marino. Hay constancia de que circulaba en América. Spinoza Medrano lo cita en su apologético y argumento en mi monografía que hay suficientes puntos de encuentro, de conexión, como para hablar de una influencia, si no directa de Marino, al menos sí de la corriente que fue llamada marinismo, tan diferente del gongorismo en España. En definitiva, estas estrategias literarias aseguraron a Camargo y sobre todo a Sor Juana un lugar en el canon occidental que no es un numerus clausus, a pesar de tener esta sensación de que no había nada nuevo por hacer. Claro que quedaban cosas nuevas por hacer, al tiempo que se situaron en la estela, pero voluntariamente a cierta distancia del legado cultural de Europa. Nada más, muchas gracias. Bien, el turno de preguntas lo dejamos para el final, tras la conclusión de la cuarta y última comunicación. Así que continúa María José Osuna Cabeza, de la Universidad de Sevilla, con una comunicación titulada «La polémica gongorina llega a Hispanoamérica, el apologético en favor de don Luis de Góngora», de Juan Espinosa Medrano. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este congreso y fundamentalmente al profesor Joaquín Roses esta iniciativa. Volver a Córdoba siempre es un placer, pero aún más cuando se viene para participar en un congreso de tanta altura, de tanta categoría como siempre nos tiene acostumbrado el profesor Roses en todo lo que organiza. Sin más, comienzo. Abordar el estudio del apologético de Espinosa Medrano conlleva necesariamente hablar de una fecha, 1662, de unos lugares, Cuzco, Perú y Lima, de un autor, Juan de Espinosa Medrano, de un título, apologético en favor de don Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, contra Manuel de Faría y Sousa, caballero portugués, y de un contexto, la llamada polémica gongorina. Empezamos, pues, con el contexto. Como es consabido, la difusión del Polifemo y las soledades de Góngora suscitó un amplio e intenso debate en torno a las novedades introducidas por el cordobés en sus poemas, unas novedades que provocaban, entre otras cuestiones, la oscuridad de los versos. Este debate se materializó en un conjunto de textos en defensa o en vituperio de Góngora, a los que se conoce como polémica gongorina. Para ver el alcance de esta controversia, basta con que apuntemos algunos datos concretos que se pueden deducir del catálogo de testimonio de la polémica que aportó Robert Young en el apéndice 2 de su edición de las Soledades. Así, hablamos de más de 66 documentos de diferente importancia, extensión y repercusión, y hablamos de más de 50 años de polémica, pues afecta que la polémica se inicia en el año 1613, el mismo año de la difusión manuscrita del Polifemo y las Soledades, y que se desarrolla hasta 1666. De esta forma, la polémica se abre con el padecer de Pedro de Valencia y se cierra con la lida de Melpómenes de Enrique Vaca de Alfaro Gómez. En este contexto de defensas y ataques a Góngora es donde debemos situar el apologético de Espinosa Medrano. Vamos ahora a la fecha. El apologético, aunque sabemos que estaba terminado en 1660, se publica por primera vez en 1662. Acabamos de decir que la polémica se extiende desde 1613 a 1666. Por tanto, es fácil deducir que nos encontramos en los últimos años de la polémica. De hecho, el apologético aparece en el citado catálogo de Robert Young como el antepenúltimo testimonio. Muchas cosas habían cambiado en la recepción de los poemas gongorinos a la altura de la década de 1660. Muerto Góngora, los malos imitadores del estilo gongorino se convirtieron en la nueva diana de los ataques. Sus obras, las de Góngora, ya habían conocido la imprenta y habían sido comentadas. Estos dos hechos contribuyen a la canonización y recepción del escritor, pues los comentaristas vienen a demostrar, entre otras cuestiones, que la soledad de Gongorina, la obra sin duda más atacada, puede ser leída y comprendida. Se demuestra, por tanto, que las obras gongorinas son inteligibles, por más que en el siglo XX algunos críticos como Menéndez Pelayo se empeñaran en seguir afirmando la imposibilidad de comprender los poemas gongorinos.
Otra circunstancia a tener en cuenta es que a partir de la muerte de Góngora aumenta la heterogeneidad de los documentos que integran la polémica, hasta el punto de que se puede afirmar que muchos participantes en la contienda van a utilizar a Góngora como excusa para arremeter contra sus enemigos particulares, de manera que la inicial polémica derivó en una serie de polémicas que enfrentaba a partidarios y detractores del estilo del cordobés, que al tiempo que defendían o atacaban a Góngora, resolvían rencillas personales. Ahí tenemos a Lope de Vega enfrentándose a Colmenares, o el enfrentamiento entre Fernández Cascales, Francisco del Villar y Juan de Ortiz, los enfrentamientos entre Portechuelo y Navarrete, y un largo etcétera. En el caso también del texto de Espinosa Medrano, tenemos también este ataque mutuo. Recordemos el título de la obra, apologético en favor de don Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, contra Manuel de Fadía y Sousa, caballero portugués. Así, el texto de Espinosa Medrano tiene un doble objetivo: defender a Góngora y atacar a Fadía, quien había publicado en 1639 unos comentarios a la obra Os Lusiadas de Camões. Fadía y Sousa, para ensalzar a Camões, continuamente lo compara con Góngora y critica el estilo del Polifemo y las soledades, como suele ser habitual en los textos de los detractores de la poesía gongorina. En los aspectos en los que más se insisten son en la oscuridad, en la intrascendencia del contenido, en el abuso del hipérbaton y en el exceso de metáforas. Tenemos ya ubicado al apologético, por tanto, en el contexto de la polémica gongorina, pero fijémonos ahora de forma más detenida en la fecha. De nuevo, 1660, año de la composición, 1662, año de la publicación. Las preguntas que surgen son: ¿tiene sentido una defensa de Góngora a estas alturas? ¿Y tiene sentido una respuesta al texto de Fadía? Recordemos que los comentarios a Camões son de 1639 y tengamos en cuenta además que Fadía ya había fallecido en 1649. El propio Espinosa es consciente de lo anacrónico de su intervención y se dirige al lector con estas palabras: tarde parece que salgo a esta empresa, pero vivimos muy lejos los criollos, y si no traen las alas del interés, perezosamente nos visitan las cosas de España. Además que cuando Manuel de Fadía pronunció su censura, Góngora era muerto y yo no había nacido. Si alguien quisiere proseguir la batalla, la pluma me queda sana y volveré sin temor al combate. Ya ves cuán poco me van a defender a quien aún sus paisanos desamparan, pero dicen que el linaje de generosidad reñir las pendencias de los buenos. Como puede observarse, tres circunstancias alega Espinosa para justificar lo extemporáneo de su empresa. La primera es la falta de comunicación o contacto entre España e Hispanoamérica. Alega, en segundo lugar, su juventud y, por tanto, la imposibilidad de haber intervenido con anterioridad. En este sentido, llega a afirmar que cuando Góngora murió y Fadía escribió su texto, él todavía no había nacido. Según los biógrafos de Espinosa, nació entre 1628 y 1630. Por tanto, aceptamos que Góngora había muerto antes de su nacimiento, pero es una exageración afirmar que no había nacido cuando Fadía publicó su escrito, aunque tenemos que reconocer que tenía una edad, entre 9 y 11 años, que le impedía contestar en ese momento. La tercera circunstancia es quizá la más extemporánea, pues no tiene inconveniente en proseguir o reavivar la polémica gongorina. Además, parece no estar muy bien informado, pues da a entender que los paisanos de Góngora lo han dejado solo en el combate. Sobre el conocimiento que Espinosa tenía de la polémica gongorina volveremos luego. Las explicaciones que da Espinosa justifican en cierta medida el motivo por el que no pudo contestar a Fadía con anterioridad, pero no aclara la pertinencia de responder en esa década ya tan tardía de 1660. Para encontrar una justificación lógica, quizás haya que recurrir a algunos datos biográficos del propio Espinosa y al contexto cultural de las ciudades vinculadas con el autor y su escrito, Cuzco, Perú y Lima. Teniendo en cuenta estos aspectos, son muchas las explicaciones que se han ido dando acerca de la intención que albergaba el escrito de Espinosa. Algunas de las que más se han repetido son, por ejemplo, Núñez y González Echevarría han insistido en que el objetivo del apologético es escribir un manifiesto americanista en el contexto de las polémicas sobre el Nuevo Mundo que se desarrollarán en el siglo XVIII.
Esta interpretación no parece válida si tenemos en cuenta que solo 3 afirmaciones de Spinoza, en las que no me puedo detener, parecen avalar esta posibilidad. En segundo lugar, Cisneros ha defendido que el objetivo de Spinoza es realizar un ejercicio de retórica característico del ambiente universitario al que él pertenece, de modo que se considera que la estructura del apologético se corresponde con los ejercicios de retórica o ejercicios literarios practicados fundamentalmente en la enseñanza jesuítica. Se apunta incluso a la posibilidad de que se empleara en el seminario de San Antonio de Abad, centro en el que Spinoza desarrolló su actividad docente durante buena parte de su vida. Esta explicación de Cisneros parece relacionarse o puede relacionarse con la que da el propio Spinoza en Al lector. Esta es la misma imagen. Ocios son estos que me permiten estudios más severos. Sin embargo, algunas evidencias podemos aportar para desmentir que el propósito fundamental del apologético sea realizar un ejercicio de retórica u ocupar el tiempo ocioso. Daré en concreto 4 explicaciones, 4 razonamientos. El primero es que Spinoza no duda en dar su texto a la imprenta, por tanto no quiere que permanezca en el ámbito privado o en el ámbito universitario, sino que quiere que tenga una circulación mayor. El segundo razonamiento es que no solo lo da a la imprenta, sino que acopia un buen número de paratextos innecesarios desde un punto de vista legal, sobre todo si tenemos en cuenta que no nos encontramos ante un texto de asuntos políticos o religiosos. Así, en los preliminares nos encontramos con 3 licencias, 3 aprobaciones, 2 censuras y 5 poemas laudatorios. En tercer lugar, Spinoza dedica su escrito nada más y nada menos que a Luis Méndez de Haro, 6º marqués del Carpio y 2º conde duque de Olivares, valido además de Felipe IV a partir de 1643. ¿Por qué dedica Spinoza su escrito al valido de Felipe IV? El propio Spinoza explica en su dedicatoria que lo hace siguiendo el ejemplo de Salcedo Coronel, quien también dedicó sus comentarios a la obra de Góngora a Luis Méndez de Haro. Sin embargo, consideramos que hay otros motivos. El primero es que Faría había dedicado sus comentarios a Camões a Felipe IV. Hubiera sido extraño que Spinoza también dedicase su escrito al monarca, pero puede resultarle de sumo interés dedicárselo a alguien tan cercano al monarca. Además, la dedicatoria no carece de cierta malicia si tenemos en cuenta los esfuerzos diplomáticos y militares que había realizado el conde duque para recuperar a Portugal, que estaba separada de la corona castellana desde 1640. Al fin y al cabo, en el enfrentamiento entre Faría y Spinoza se enfrentaba a un poeta cordobés con un poeta español, y el premio era ser erigido como príncipe de los poetas líricos de España. Por último, no se puede pasar por alto que es un hombre poderoso de España el que recibe la dedicatoria de Spinoza. Por tanto, parece evidente que Spinoza no solo quería un reconocimiento en el ámbito cultural hispanoamericano, sino que quería también un reconocimiento en el ámbito peninsular. Dicho de otra manera, quería que su obra atravesara a la otra orilla del charco. En cualquier caso, si Spinoza esperaba del conde duque algo a cambio de su dedicatoria, error a la hora de seleccionarlo, porque la dedicatoria está fechada a 20 de febrero de 1662 y el conde duque había fallecido el 22 de noviembre de 1661. Llevaba pues 3 meses muerto. Y voy con el cuarto argumento. Para el cuarto argumento nos va a servir el propio título de la obra. Bien, es un título largo, como suele ser habitual en la época. Si nos damos cuenta, sobre todo en la primera imagen, podemos comentar varias cosas. La primera es que en ese largo título se obvia el nombre de Camões, ni siquiera aparece. En este sentido, es interesante destacar que Spinoza nunca en el apologético ataca a Camões, quizás con la conciencia de que si lo hace incurriría en los mismos defectos que achaca Faría, la envidia y la ignorancia. Aunque también es cierto que al proclamar a Góngora príncipe de los poetas líricos de España, ya desde el título, está destronando a Camões de este título que Faría le había otorgado en el título de sus comentarios.
Bien, pero quizá lo que más llama la atención del título es que vemos que claramente sobresalen 3 nombres al utilizarse un tipo de letra mucho mayor que para el resto del título. Los nombres que saltan a la vista son Luis de Góngora, Luis Méndez de Haro y Juan Espinosa Medrano. Se puede observar cómo el nombre de Faría aparece mucho más pequeño y además solamente se dice del caballero portugués, mientras que Juan de Espinosa aprovecha para hacernos un breve currículum de todos los cargos que ostenta. Y aquí es donde considero que puede radicar el verdadero objetivo que tiene Espinosa al redactar su apologético. Nada más y nada menos que vincular su nombre al de Góngora y al del conde duque de Olivares, es decir, hilar su memoria entre los poetas y poderosos españoles. Si este era su objetivo, lo consiguió, pues no hay duda de que la fama de Espinosa se debe a su apologético. Gracias a este texto, los investigadores nos afanamos en buscar más datos biográficos sobre el autor y en acercarnos al resto de obras que escribió. La importancia del apologético queda así además atestiguada por el hecho de que sea recurrentemente considerado el texto que inaugura la crítica culterana en el Perú por su prestigio en el panorama crítico sobre la época del barroco y por el hecho de que sea, sin duda, el texto más editado de la polémica gongorina. En el propio siglo XVII, además de la ya citada edición de 1662, hubo otra, aunque pirata, en 1694. En el siglo XX podemos contar hasta 8 ediciones, la última de ellas de un año muy reciente, 2017, realizada por Héctor Ruiz para el proyecto Pólemos, dirigido por Mercedes Blanco. En conclusión, Espinosa empleó varias estrategias de autopromoción que dieron fruto en su propia época y en los siglos posteriores. Las armas con las que contaba eran, entre otras, la confianza en que su apologético era solo un trampolín para futuras empresas, su propia capacidad para polemizar y su erudición. Y su erudición es la última cuestión sobre la que nos vamos a centrar con la intención de responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la verdadera aportación del texto de Espinosa? La respuesta puede parecer clara. Aporta a la historia de la literatura española e hispanoamericana un texto clave para entender la recepción crítica de la poesía gongorina y del barroco español en el Perú de la segunda mitad del siglo XVII. Pero queremos ir más allá. ¿Qué novedades aporta al debate sobre la nueva poesía? ¿Qué aporta a la polémica gongorina? ¿Qué aporta lo ya dicho por defensores y detractores de la poesía del cordobés? Para poder responder a estas preguntas no basta con leer el antídoto, sino que hay que ponerlo en diálogo con los demás testimonios de la polémica. La tarea es ardua, pero podemos hacer una primera aproximación tomando como referencia el despliegue de erudición que muestra Espinosa en su obra y que refrenda colocando al principio de su escrito un catálogo de los escritores que autorizan este apologético, es decir, Espinosa nos ofrece sus fuentes. Estamos llevando a cabo actualmente un estudio pormenorizado sobre la importancia que adquiere cada uno de los nombres citados por Espinosa, pero por cuestiones obvias de tiempo nos vamos a centrar ahora solo en dilucidar qué textos de la polémica gongorina conocía Espinosa para así calibrar las novedades de sus argumentos. Dejando de lado autores que puntualmente realizaron algún elogio a Góngora o que siguieron su estilo, en el listado identificamos claramente a cuatro grandes intervinientes en la polémica gongorina: Salcedo Coronel, Lope de Vega, José de Pellicer y Tomás Tamayo de Vargas. Aunque realmente estos 4 nombres pueden reducirse a 2, pues fácilmente podemos suprimir los nombres de Tamayo de Vargas y de Lope de Vega. El de Tamayo de Vargas lo eliminamos porque no lo menciona ni por ser amigo de Góngora ni por haber escrito un padecer sobre las soledades, sino simplemente porque hizo una aprobación para la obra de Faría. Bueno, lo que viene a decir Tamayo de Vargas en esa aprobación es que lo mejor que sabe hacer Faría es tratar temas relacionados con la historia. De hecho, Faría había escrito una historia portuguesa y eso lo aprovecha Espinosa para decir: dedícate, como te han dicho en la aprobación, a cuestiones de historia y deja la literatura a un lado.
Tampoco nos sirve, ¿no?, Lope de Vega, ¿no?, quiero decir, lo podemos eliminar porque no se refiere a él en ningún caso como uno de los grandes atacantes de Góngora y además parece incluso desconocer la intervención tan activa que tuvo Lope en la polémica. De hecho, Lope solamente aparece 4 veces citada y la única cita que no puede resultar algo interesante es que menciona su poema, el famoso poema que comienza Claro cisne del Betis, que es sonoro, que aparece en la Circe y que le sirve a Espinosa para criticar a los malos imitadores de Góngora, esos malos imitadores a los que Lope llama en este poema ícaros, ¿no?, por su atrevimiento. Bien, si quitamos por tanto a Tamayo de Vargas y a Lope de Vega, nos quedamos solamente con Salcedo Coronel y con Pellicer. Como se sabe, Pellicer había publicado en 1630 las lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y a partir de 1636 Salcedo Coronel publica sus comentarios a las soledades. No obstante, la presencia de Salcedo y de Pellicer es muy escasa. Para que nos hagamos una idea, Pellicer solamente aparece citado en 2 ocasiones, además para temas no demasiado trascendentes. En uno de los casos, Pellicer es citado para refrendar el tema ya mencionado de los imitadores de Góngora y en el segundo caso es mencionado como ejemplo de orador que imita las transposiciones gongorinas. Por su parte, Salcedo Coronel no corre mejor fortuna, puesto que es mencionado también solo en 4 ocasiones. Se menciona la dedicatoria simplemente porque tanto Salcedo como el propio Espinosa dedican la obra al mismo conde duque de Olivares. En segundo lugar, se reproduce un pequeño fragmento de Salcedo Coronel a propósito del soneto 9 de Góngora, que le sirve a Espinosa para insistir en lo necesario que resulta valorar las obras sin pasión, sin envidia y sin ignorancia. Y, bueno, también se menciona a propósito del soneto 88 de Góngora, donde Salcedo dice autoridad tuvo don Luis de introducir novedades y, por último, al igual que se hiciera con Pellicer, como ejemplo de orador que imita las transposiciones gongorinas. Bien, 2 veces Pellicer, 4 veces Salcedo. Más allá de lo anecdótico de los números, sí es verdad que la importancia de Salcedo es mayor que la de Pellicer, pues además de las menciones que hemos tenido ocasión de ver, parece evidente que Espinosa leyó a Góngora a través de los comentarios de Salcedo. Nos basamos para esta afirmación en el hecho de que cuando Espinosa reproduce el segundo cuarteto del poema gongorino a Lope de Vega y sus secuaces, indica en nota marginal, ahí se puede ver, soneto 144, y este es el número que efectivamente recibe este poema en los comentarios de Salcedo. Además, no solamente le interesan los comentarios en sí, sino que demuestra especial interés por la aprobación de la obra realizada por Pedro de Bustamante, quien también aparece citado en el catálogo de escritores que autorizan el apologético. Bien, vamos terminando y empezamos a sacar algunas conclusiones. A priori parece que Espinosa solo tuvo acceso a los comentarios de Salcedo y de Pellicer, que además se habían difundido a través de la imprenta, hecho que favoreció su circulación. Parece además que los emplea muy poco en sus argumentaciones. Si esto es así, tendríamos que concluir que el apologético es uno de los textos más originales y brillantes de los que comprenden la polémica gongorina. El mismo parece elevarse por encima de todos los comentaristas gongorinos cuando indica, a propósito del verso 400 del Polifemo, lo siguiente. Dejo aparte el que la cera se llame ruecas de oro, que es elegante y clarísima traslación por la color y el oficio en la colmena, como deben de explicar e ilustrar los comentadores de Góngora sobre este verso, a quienes dejo esas observaciones. Y vamos a lo que parece más oscuro. Es decir, parece que Espinosa afirma que no se quiere detener en lugares que fácilmente pueden aclarar los comentaristas de Góngora, sino que prefiere explicar aquellos otros que pueden resultar incomprensibles incluso para los comentaristas, quizás con la conciencia de que su erudición es superior a todos aquellos que se han acercado a la poesía gongorina. Sin embargo, debemos poner en tela de juicio la veracidad de que Espinosa solo manejase a Salcedo y a Pellicer.
Es cierto que en el inventario que se hizo de su biblioteca solo aparecen los comentarios de Salcedo y de Pellicer, pero también es cierto que podemos presumir que Espinosa tuvo acceso a los escritos de Díaz de Rivas, Cristóbal de Salazar Mardones, Vázquez y Duela y quizá los de Francisco del Villar y Cascale. No obstante, solo puedo afirmar con rotundidad, a falta de realizar un estudio más exhaustivo, que Espinosa manejó los comentarios de Cristóbal de Salazar Mardones. Y solamente voy a dar dos pequeños datos para que no se quede la afirmación sin corroborarla. Bien, en primer lugar tenemos que Espinosa cita unos versos de Nicolás de Albiz pertenecientes a una composición laudatoria a Salazar Mardones que aparece en los preliminares de la obra. Aunque la nota marginal, como se puede comprobar, que acompaña la cita, Espinosa no tiene inconveniente en citar los comentarios de Salazar Mardones, oculta su nombre en el catálogo de escritores que autorizan el apologético, pero sin embargo sí incluye a Nicolás de Albiz. Podríamos pensar, por tanto, que de los comentarios de Salazar Mardones solo le resultó interesante el poema de Nicolás de Albiz, de ahí que sí incluya su nombre, pero ignore el de Salazar Mardones. Esta posibilidad se elimina en el momento en que identificamos que Espinosa manejó los comentarios de Salazar Mardones en otro momento de su escrito, aunque sin citarlo. Así, cuando Salazar habla de los hipérbatos, aporta 10 ejemplos de Garcilaso. Estos 10 ejemplos son exactamente los mismos que aportará Espinosa en su escrito. Bien, la única variación es que el verso 10 en Salazar es el 1 de Espinosa y viceversa, el 1 de Salazar es el 10 en Espinosa. Todo lo demás viene a coincidir. Sería mucha casualidad que hubieran atinado en el mismo orden, en los mismos ejemplos y en el mismo número. Y ahora ya sí que de verdad termino. Bien, es obvio que por cuestiones de tiempo no podemos seguir profundizando en la presencia de los comentarios de Salazar Mardones en el texto de Espinosa, ni tampoco podemos desarrollar los indicios que pueden demostrar que también manejó a otros comentaristas. Por tanto, concluimos diciendo que el valor del apologético es indiscutible, pero para calibrar en su justa medida las aportaciones que realizó al debate de la nueva poesía es imprescindible no solo leerlo, sino ponerlo en diálogo con el resto de los testimonios de la polémica gongorina. Solo cuando hayamos conseguido establecer ese diálogo podremos otorgarle a cada documento el lugar que merece. Mientras esto sucede, alegrémonos de la buena acogida que tuvo y tiene el apologético en Hispanoamérica y en España, donde ha conseguido incluso que un antigongorino como Menéndez Pelayo se refiera a él como una perla caída en el muladar de la poética culterana. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora Cristian Fernández Palacio, de Louisiana State University, con Góngora en el Cusco, Juan de Espinosa Medrano y su filosofía barroca. Bien, también quiero agradecer a Joaquín y a Beatriz y a los organizadores del comité científico por aceptar mi propuesta para leer aquí. Y aunque no tengo la suerte de Luis de traer un libro y hablar sobre mi libro, más bien es al contrario, estoy empezando con esta investigación, entonces lo que voy a dar son algunas líneas por donde voy a enfocarme y obviamente habrán muchas coincidencias con la ponencia anterior. De manera que voy a pasar a leer para no pasarme los 20 minutos o lo que sea que me han dado. Cuando me enteré de este Congreso Internacional sobre la recepción de Góngora en la literatura hispanoamericana, no vi en el programa preliminar anunciado ninguna ponencia sobre el peruano Juan de Espinosa Medrano y su apologético en favor de Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, publicado en 1662, como ya se ha dicho, y una segunda edición en 1694. Y así pues envié mi propuesta y tuve la suerte de que fue aceptada para leerla hoy. Bien, Espinosa Medrano, también conocido como el Lunarejo o el Doctor Sublime, es un autor peruano que hasta hoy es solo conocido por especialistas en la literatura y en los textos coloniales peruanos e hispanoamericanos y por quienes estudian al autor que nos convoca en este congreso en esta ciudad. Sin embargo,
En las últimas dos décadas algo ha cambiado y tenemos más datos sobre él y sobre sus obras, y las más importantes se han reeditado, como ya se ha dicho también. En 1986, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en la ceremonia de la entrega de los premios Príncipe de Asturias que él había ganado, dio un discurso con el título El lunarejo en Asturias, en que, en parte, trató sobre este compatriota suyo, sacándolo de alguna manera de la oscuridad, pues su discurso no solo fue leído, sino que se publicó en todos los medios de España e Hispanoamérica, como todo lo que dice o escribe Vargas Llosa, y lo incluyó posteriormente en el volumen 3 de sus ensayos Contra viento y marea, publicado en 1990. Vale decir que no es un ensayo académico, y allí Vargas Llosa repite muchos de los errores y estereotipos sobre Spinoza Medrano que se habían venido manejando desde las últimas décadas del siglo XIX, cuando la figura de Spinoza Medrano reaparece en el ámbito peruano en la pluma de Clorinda Mato de Turner, la autora de Aves sin nido, en plena fama en ese momento. El Premio Nobel de Literatura peruano todavía lo llama indio, y contará la recurrida anécdota sobre la madre de India de Spinoza, que queriendo entrar en la Catedral del Cusco no poder entrar cuando su hijo está en medio de un sermón, y él tuvo que detenerse y pedir a los creyentes que dejaran pasar a esa india que era su madre. Sin embargo, Vargas Llosa tiene allí algunas ideas interesantes que valdría la pena ampliar. Dice Vargas Llosa, refiriéndose a la obra de Spinoza Medrano, que, cito, el colonizado se adueña de la cultura del colonizador y en vez de mirarla pasa a crearla, aumentándola y renovándola. Así se independiza en la medida en que se integra. Cierro la cita. Y líneas más abajo continúa para cerrar esta parte de su discurso. Cito, al final no vemos en su texto una reivindicación de Góngora y una abominación del portugués, es decir, Faria, lo vemos a él emergiendo borracho de verbo y retruécanos como una figura propia tan resuelta que afantasma al poeta y al crítico. Cierra la cita. Esta es una cita muy interesante y muy emotiva de Vargas Llosa. Estoy seguro que Vargas Llosa escribió este discurso, que cuando Vargas Llosa escribió este discurso no había leído ni estudiado la obra de Lunarejo, y no ha leído nunca más y nunca ha profundizado, no he visto nada más que ha escrito sobre esto, como lo ha hecho con otros autores peruanos o extranjeros. Sin embargo, el personaje le era muy útil para su discurso, en el que se refería a la unión de Hispanoamérica y España en preparación para 1992. Esta frase de Vargas Llosa que he citado nos hace entrever que lo que quiere decir Vargas Llosa es que el Lunarejo está inaugurando la literatura y la crítica literaria auténticamente peruana. Sin embargo, estas ideas se pierden en su discurso porque él dedica la mitad de su discurso a hablar sobre la próxima celebración del 5º centenario en España, en la cual estaba embarcada en estos años antes de 1992. Bien, la vida y la obra de Spinoza Medrano ha estado llena de misterios, en parte porque no se tenían documentos y sus obras eran muy raras e inhallables y no se habían reimprimido, en parte porque la crítica ha repetido los errores iniciales sin comprobar su veracidad, y en parte por razones ideológicas de los críticos o de las críticas, hablando de Mato de Turner. Así es como Spinoza Medrano ha sido llamado indio primero, mestizo después y finalmente criollo. Hoy sabemos que no era ni indio, ni mestizo, ni pobre, ni desválido, como se afirmaba antes. La primera biografía sobre este autor, con bastante imaginación, hay que decirlo, la escribió la escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner en 1887 y después la incluyó en su libro Bocetos a lápiz de americanos célebres, publicado en 1890. En la década del 20 del siglo pasado,
los escritores cusqueños, en pleno indigenismo, todavía seguían en este tema la biografía de Mato de Torner y resaltaban la indigeneidad del religioso peruano. Por otro lado, Ventura García Calderón, en la primera edición moderna del Apologético, que editó en Francia en 1925 y por segunda vez en su colección de 13 tomos llamada La Biblioteca Peruana, en el 5º tomo publica en París en 1938 esta obra. Esto ayudó a difundir y a estudiar esta obra mejor, pero su biografía, que solo se ha esclarecido en los últimos años del siglo pasado. La historia y la crítica literaria peruana incluye en libros y enciclopedias a Espinosa Medrano, pero muy a la ligera, y solo se empieza a estudiar con mayor profundidad en la década de los 80 del siglo pasado, con una nueva edición del Apologético y una selección de sus sermones por la editorial Biblioteca Ayacucho, edición a cargo del crítico peruano Augusto Tamayo Vargas, publicada en 1982. Y a partir de 1980, Luis Jaime Cisneros empezó a publicar varios artículos sobre la obra y de Medrano, y en colaboración con el historiador Pedro Wibovich empezaron a buscar datos sobre su vida en los archivos del Cusco, y gracias a ellos tenemos una biografía hoy más precisa sobre este autor y filósofo peruano. Cisneros culminó su trabajo de investigación con una edición crítica del Apologético en el año 2005 y también con la publicación de La Novena Maravilla, libro de sermones de Espinosa en el año 2011. La crítica literaria y la historia literaria y cultural ha repetido siempre que Juan de Espinosa y Medrano, con su obra Apologético en favor de Luis de Góngora, llega tarde a la polémica entre Luis de Góngora y el portugués Manuel de Faria, y tarde también a un movimiento literario que en Europa ya había acabado. No se menciona esto en el caso de Sor Juana, que publica su poema más importante, ya sabemos, Primero Sueño, en 1692, bastantes años después. Obviamente, mucho después publica Sor Juana su libro, que es Espinosa Medrano. Estoy en la página 4. Publicada en defensa de Góngora. En realidad es el mismo Lunarejo que dice esto en su dedicatoria al lector, ubicada entre los abundantes preliminares de su obra. Además, si los críticos modernos leyéramos los preliminares de las obras de este periodo con más cuidado, también hubiésemos sabido hace mucho tiempo que él mismo se identifica como criollo. Dice Espinosa Medrano, cito: «Tarde parece que salgo a esta empresa, pero vivimos muy lejos los criollos, y si no traen las alas del interés, perezosamente nos visitan las cosas de España». Además, que cuando Manuel de Faria pronunció su censura, Góngora era ya muerto y yo no había nacido. Si alguien quisiera proseguir la batalla, la pluma me queda sana y volveré sin temor al combate. Fin de la cita. De esta cita podemos deducir, como ya dije, que el autor se consideraba criollo y confirma lo que ya sabemos, que las cosas de España llegaban tarde. Es cierto, pero no tan tarde. Es cierto que el libro de Faria y Sosa salió en 1639 y Góngora había muerto en 1627, y aunque el autor no lo dice y no sabemos si lo sabe, para 1662, cuando él publica su Apologético, Faria ya había muerto también en 1649. Como podemos ver, hay aquí una serie de desencuentros y esto no se puede llamar una polémica. En el caso de Faria se puede explicar porque llevaba muchos años escribiendo su edición comentada de Las Ulisiadas de Camões, que es donde critica a Góngora, y es el libro al que Espinosa Medrano responde 23 años después. Claro que Espinosa, por lo menos en teoría, deja abierta la posibilidad de que alguien se animara a responderle, como dice, y él estaba dispuesto a continuar con la llamada polémica, pero no tenemos noticia de que alguien le haya respondido y su defensa de Góngora quedó sepultado en algunas bibliotecas. La pregunta que queda sin respuesta es: ¿por qué este criollo ingresa tarde a una polémica que ya no tenía sentido?
sobre todo porque él era religioso, profesor de retórica y teología y filosofía, y responsable de sus fieles y de sus alumnos en el Cusco, una ciudad muy alejada de Lima, y que por más que él y sus editores digan en la carátula de su libro que Cusco es, cito, cabeza de los reinos del Perú en el Nuevo Mundo, para 1962 esta afirmación no tiene sentido o es incorrecta. Porque entonces, ¿por qué entonces dedica tiempo valioso que podría haber dedicado a sus fieles o a sus alumnos o a escribir sermones o a responder podría haber dedicado a sus fieles o a escribir nuevos sermones? ¿Para qué dedica tiempo a responder a un muerto en defensa de otro muerto? Sin duda, el que haya escrito este libro para nosotros es muy importante también, como se ha dicho, porque nos divertimos mucho haciendo estas preguntas, pero en su época no le encuentro ninguna razón a esta escritura que hizo. Luis Jaime Cisneros intenta contestar esta pregunta diciendo que lo más probable es que este libro lo escribió Espinosa Medrano cuando todavía era colegial como un ejercicio de retórica, y seguro lo guardó y lo publicó muchos años después. Yo tengo mucho respeto por los trabajos de Cisneros y sobre todo porque él es quien más ha trabajado en la obra de Medrano. Y aunque sé que estoy entrando a una polémica con un muerto, Cisneros, pero por todo lo que he averiguado sobre los estudios de esa época, los profesores asignaban a los alumnos textos clásicos, y tampoco es concebible que Espinosa Medrano haya elegido este texto por sí mismo cuando tenía 14 o 15 años, cuando estaba estudiando en la escuela, o sea, más o menos en 1645. Por otro lado, el mismo Cisneros en su análisis del apologético dice que de la voluminosa obra de Faria, todos los que han visto el libro de Faria es enorme, Espinosa Medrano ha utilizado solo un libro, es decir, una sección muy corta, y esto hace pensar en la posibilidad de que no hubiera tenido el libro completo. Cisneros era filólogo y lingüista y se concentraba mucho en los textos que analizaba, y a mí me parece que si queremos tener una mejor idea de la recepción de este libro y de Góngora y el gongorismo en Perú, necesitamos ampliar el espectro de nuestra investigación hacia Lima, que realmente para este periodo era la ciudad más importante, con una universidad y varios colegios y con varias órdenes religiosas y varias bibliotecas y un público lector mucho más amplio que el del Cusco. Porque es seguro que si la obra de Faria de Góngora o de cualquier otro autor o autores ha llegado al Cusco, no ha sido directamente de España, lo cual era imposible, sino que ha debido pasar por Lima primero. Además, el libro se publicó en Lima las dos veces que se publicó, en 1662 y en 1694. Pregunto entonces, ¿tuvo que viajar el autor a Lima? Hasta hoy no sabemos o no tenemos noticia de que haya salido de su región. Pienso que la obra de Espinosa Medrano es solo la punta de la madeja que debemos seguir si queremos tener un cuadro más completo sobre la difusión de la obra de Góngora y del gongorismo en el Perú. Como ya he mencionado, uno de los temas al que la crítica ha dedicado mucho tiempo ha sido a su interesante y a veces contradictoria biografía. Sin embargo, en el caso de Espinosa Medrano, deberíamos indagar más en los textos y en la ideología del llamado doctor sublime, sobre todo porque dejó muchos textos inéditos que podrían haberle dado mucho más prestigio que el libro que publicó. Por ejemplo, sus sermones, su teatro y su libro de filosofía quedaron inéditos. Entonces, pregunto, ¿qué hacía que un intelectual criollo desde el lejano Cusco en el Nuevo Mundo se interesara por la poética o la filosofía del barroco gongorino transatlántico? Se ha dicho que Espinosa Medrano es el primer escritor en el Virreinato del Perú que con esta obra empieza, y a pesar de imitar y defender al poeta español, la literatura eminentemente peruana y americana. Vargas Llosa, en el discurso mencionado, y de manera entusiasta, hace eco de esta idea. Pregunto, si el lunarejo no es indio ni mestizo, sino criollo, ¿hay acaso un interés no solo de él, sino de los criollos
como él en hacer sentir a los españoles a través de esta obra que los criollos americanos eran tan iguales a los españoles y que eran capaces de producir y participar en la cultura europea para que dejaran de menospreciarlos? No se puede responder a esta pregunta solamente analizando el apologético, sino toda su obra y las relaciones culturales e ideológicas que él tenía en el Cusco y otros lugares del Perú. Hay que saber por qué sus amigos o hermanos de religión hicieron una segunda edición del apologético en 1694, cuando él ya había muerto, y publicaron sus libros, la filosofía tomista, en 1688, cuando él ya había muerto, en Roma, y también la Novena Maravilla en España en 1695. ¿Acaso los criollos a fines del siglo XVII tenían otros intereses más allá de los culturales? Gracias. Vale. Muchas gracias. Ponemos fin a esta primera sesión de comunicaciones con la última intervención de Adriana Beltrán del Río Sousa, de la Universidad de Barcelona, con Agustín de Salazar y Torres, entre el gongorismo y el calderonismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para un joven investigador, un congreso puede ser una experiencia aterradora o cuando menos fría y anónima. Y en esta ocasión, gracias a la atención de Joaquín Roses y de Beatriz Ruiz, no ha sido para nada así, y lo agradezco de todo corazón. Cuando leí el texto de convocatoria de este congreso, me sentí inmediatamente interpelada. Agustín de Salazar y Torres, poeta y dramaturgo sobre el cual hago mi tesis doctoral en estos momentos, fue un gongorista en el pleno sentido de la palabra y se impregnó de góngora en tierras americanas, donde vivió entre 1646 y 1660, 14 largos años de su vida que coincidieron, por cierto, con su etapa de formación. Salazar y Torres, nacido en Soria, tenía 10 años cuando pasó a la Nueva España y 24 cuando volvió a la península. En este ínterin se formó en el Colegio Jesuita de San Ildefonso y en la Real Universidad Pontificia de México. En sus años novohispanos, Salazar y Torres fue sobre todo lector y poeta. Su carrera como dramaturgo no inició sino en 1660, cuando volvió a España y fue introducido en la corte madrileña por su protector, el duque de Alburquerque. En estos años conoció personalmente a Pedro Calderón de la Barca y, siguiendo la estela de este, se convirtió en un reconocido autor de comedias palaciegas. Los trabajos de José Ares Montes, Jesús Ponce Cárdenas y Marta Lilia Tenorio demuestran sobradamente el influjo de Góngora en la obra lírica de Salazar y Torres, y esto en todas sus vertientes, la académica, la amorosa, la satírico-burlesca, como escuchamos en la conferencia del otro día del doctor Jacobo. Pero, ¿qué pasa con la obra dramática de Salazar? ¿Hay gongorismo en las comedias que escribe a su vuelta a la península? Si lo hay, ¿se trata de un gongorismo mediado por aquella nueva influencia a la que está sometido Salazar, el calderonismo? ¿O es, al contrario, un gongorismo personal, fruto de la evolución de la lírica gongorina de Salazar? He tratado de responder estas preguntas mediante el estudio de una comedia que, por ser la primera que Salazar escribió en España, considero como transitoria entre la etapa novohispana, más lírica, y la etapa peninsular, dramatúrgica, del autor. Las conclusiones, debo admitirlo, aún no son firmes, ya que es enorme el corpus gongorino y calderoniano que tengo que recorrer para permitirme alguna certeza. Pero sí he logrado reforzar mis intuiciones mediante el análisis de esta comedia y la consulta de varios trabajos críticos, entre los cuales destaco la valiosa monografía de María Cristina Quintero, titulada Poetry as Play, Gongorismo and the Comedia. Debo agradecerle a Marta Lilia Tenorio esta sugerencia bibliográfica que considero única en su género. Hablemos, pues, de Agustín de Salazar y Torres entre gongorismo y calderonismo. En un paratexto de las obras completas de Salazar y Torres, su editor Juan de Veratasis cuenta que el autor, estando aún en el colegio, se sabía de memoria las soledades gongorinas y era capaz de recitarlas e interpretarlas y interpretar sus más oscuros lugares ante un público. La anécdota, además de demostrar la precocidad del gongorismo de este autor,
indica que Salazar intuía desde un inicio que la poesía gongorina tenía potencial dramático o por lo menos representativo. Es bien sabido que Góngora concibió su poesía en un primer momento para ser leída y leída quizás en voz alta en círculos íntimos. Su difusión, antes que en papel, se sustentó en la oralidad. María Cristina Quintero ve en los primeros versos del Polifemo la evidencia de que Góngora concebía la experiencia del poema como una representación ante un público específico. En efecto, el poeta intima al conde de Niebla a prestar atención a sus rimas sonoras, al son de su zampoña y también a escuchar del músico Jayán el fiero canto. Quintero sostiene, y creemos que con mucha razón, que el canto del Polifemo es una representación oral interna dentro del recital más amplio de la fábula. Es significativo que los primeros escritos gongorinos de Salazar y Torres hayan sido creados precisamente para ser representados en certámenes. A primera vista, por su dificultad léxica y sintáctica, la poesía gongorina no parece predispuesta a la oralidad. Pero Salazar debió de percibir la profunda musicalidad de los versos de Góngora, evidente paliativo a su dificultad lingüística, y es justamente esta dimensión la que procuró acentuar en los suyos. Con la ocasión de un certamen en honor de la Inmaculada Concepción, Salazar compuso un centón, es decir, un poema compuesto casi exclusivamente de versos ajenos pero reordenados, solo con versos mayores de don Luis de Góngora, siguiendo el método de sus soledades. Esta composición ha sido estudiada por Marta Lilia Tenorio, quien la califica de ingeniosa por el juego métrico que ofrece. Cito: el método de las soledades es la silva, aunque Salazar emplea un esquema de rimas mucho más fijo que Góngora, pues buena parte de la silva es de pareados, lo que, para la técnica del centón, implicaba mayor dificultad. En los últimos versos de este centón, el uso estricto de pareados, sumado a una literación sibilante, tiene un efecto altamente musical cuyo objetivo era, probablemente, seducir al público y a los jueces del certamen. Aquí unos versos de este. Ilustre y hermosísima María, templo de quien el sol aún no es estrella, aún a pesar de las tinieblas bella, aún a pesar de las estrellas clara. Sigue esta literación en ese. En otro poema de inspiración gongorina, Salazar lleva lo dramático y lo musical al siguiente nivel. Se trata del canto a Medeo, un ejercicio de tradición clásica en que el autor se obliga a alternar dos voces manteniendo el mismo esquema métrico. Como apunta Tenorio, el canto se inspira en el canto epitalámico ven y meneo, ven, ven y meneo de la primera soledad, traspuesto aquí a ven, oh Cupido, ven, ven, oh Cupido. El asunto de la composición es mitológico y lo que nos gustaría apuntar aquí es que las dos voces alternas del canto, en lugar de ser voces anónimas, cobran aquí el valor de personajes dramáticos. Así, en un pasaje del canto, una musa, una Piéride y sus ecos respectivos discuten acerca de la beldad de Cintia. El mecanismo del eco acentúa la musicalidad de la composición, anticipando los pasajes líricos de la obra propiamente dramática de Salazar. Aunque no es posible asegurar que el autor haya escrito su canto a Medeo en la Nueva España, la naturaleza académica del ejercicio nos hace pensar que pertenece a una etapa temprana de su obra y pudo servir de modelo a otro canto del mismo género que fue musicado e incluido en la comedia El amor más desgraciado, posterior. Ya desde la Nueva España y en el seno mismo de su poesía, Salazar y Torres iba dando pues sus primeros pasos teatrales. Pero para que arrancara su carrera de dramaturgo, fue decisivo el encuentro que tuvo con Calderón de la Barca, autor de comedias predilecto de la corte de Madrid. Algunas fuentes documentales, y en particular la elogiosa aprobación escrita por Calderón en las obras completas de Salazar, confirman que ambos hombres se conocieron personalmente y que tuvieron una relación, si no amistosa, al menos profesional. Salazar y Torres, como otros discípulos de Calderón, se refería al dramaturgo como padre y lo tuvo como referente en todas sus piezas dramáticas entre 1660 y
su muerte en 1675. La adscripción de Salazar al modelo calderoniano era natural para un autor que había crecido en la corte virreinal y que debía encontrar medios de subsistencia en la corte madrileña. El modelo lopesco de Corral de Comedias no le permitía congraciarse con las autoridades, y ni qué hablar del modelo del teatro gongorino, demasiado alejado de los gustos del público. Las primeras piezas dramáticas de Salazar fueron loas escritas para reposiciones de comedias calderonianas en casas aristocráticas, como la de los duques de Alburquerque o los duques de Alcalá. Su primera comedia de verdad, y es la que voy a estudiar ahora, se estrenó en noviembre de 1664 en el Palacio Real y se tituló Elegir al enemigo. Esta comedia, como he adelantado ya, puede estudiarse como un punto de inflexión en la trayectoria artística de Salazar y Torres. Si se buscan en ella huellas de gongorismo, no se encuentran en estado bruto, sino pasadas por un tamiz probablemente calderoniano. Quintero sostiene que Calderón de la Barca teatralizó el gongorismo. 1, adaptando su lenguaje a las necesidades de la escena, y 2, reforzando aquella conciencia de código que ya está presente en Góngora y especialmente en sus obras dramáticas. Pues bien, el análisis de Elegir al enemigo revela que Salazar también hizo un esfuerzo por adaptar aquel lenguaje gongorino que le brotaba tan naturalmente a las exigencias del género teatral. En el teatro no bastaba seducir con el susurro musical del poema. El público tenía que comprender de manera bastante inmediata el significado preciso de los versos para no perderse en el desarrollo de la acción. Los estilemas gongorinos que más podrían dificultar la comprensión inmediata, como el hipérbaton o sobre todo la metaforización intrincada, están ausentes en gran parte de Elegir al enemigo y solo aparecen en momentos puntuales donde la acción está pausada, como en esta relación de la primera jornada. Cito: «Bramó tormentoso el aire, a cuyos silbos disformes se movió de ondas y pinos máquina instable de montes. Y ya la mísera nave que, pájaro al viento indócil, tendió las nevadas alas, la deshecha pluma encoge». La descripción, evidentemente gongorina, es una descripción de tormenta y se adecúa al parámetro clásico de la relación de sucesos dentro del teatro. Pensamos, por ejemplo, en la relación que hace un mensajero de la muerte de Hipólito en la Fedra de Séneca, otro ilustre cordobés. Pues bien, aquí la hipotiposis se sostiene precisamente en el lenguaje gongorino. El adverbio ya vuelve presente aquella tormenta y la metáfora del barco como ave vencida es fuertemente visual. Por otro lado, en Elegir al enemigo parece haber una fuerte conciencia de que se está tratando con un código, en este caso dramatúrgico, ya muy fijado por la tradición. Esto proviene de Calderón, pero también a través de él de Góngora, en cuyo teatro las referencias metateatrales son constantes. En Las firmezas de Isabela, el personaje de Marcelo exclama así: «¿Quién se quitara un momento del personaje que miento la máscara para ti?». En Elegir al enemigo, el metateatro también es omnipresente. Ya desde la loa, la irrupción inesperada y temprana de dos personajes de la comedia, Aristeo y Escaparate, deja perplejos a los personajes alegóricos de la escena, los personajes de la loa. La noche acaba diciendo: «¿Qué os espanta? Esto es empezar la fiesta de una comedia ordenada a tanto debido aplauso». En el texto de la comedia, Salazar y Torres hace referencias metateatrales para llamar la atención sobre la artificialidad e incluso arbitrariedad del código dramático. En la tercera jornada, Estela, una dama que presenta rasgos de graciosa, se interroga sobre la adecuación de estos rasgos en un personaje como ella. Cito: «Contaré lo que intentan, pero tente, oh ley de damería rigurosa, ¿si es lícito a una dama ser chismosa?». Detrás del efecto humorístico se adivina un ideal de libertad en la construcción de los personajes dramáticos, ideal compartido por Calderón y Góngora, a juzgar por lo que escribe al respecto María Cristina Quintero. Cito: «Like the characters in Góngora's Las firmezas de Isabela, the characters in No hay burlas con el amor and other Calderonian plays of this type are very much aware of their condition as dramatic stereotypes and frequently comment on their predictable situations».
Doy mucho crédito a la cuidadosa investigación de Quintero, pero repito que me falta respaldar mis afirmaciones con ejemplos concretos de obras calderonianas para acabar de confirmar que el gongorismo lingüístico y sobre todo la metateatralidad de elegir al enemigo están efectivamente mediados por Calderón. Por ahora, y moviéndome aún en el terreno de la hipótesis, intentaré identificar aquellos rasgos de gongorismo que podrían ser más específicamente salazarianos, porque corresponden, más que con el calderonismo en general, con los aspectos estéticos que Salazar potenció a lo largo de su trayectoria. La lectura atenta del conjunto de comedias escritas por Salazar y Torres, recopiladas casi todas en el segundo volumen de La Cítara de Apolo, permite destacar una serie de características que podrían definir la estética salazariana. Cabe decir que estas características no son propias de Salazar, ya que muchas provienen del calderonismo, pero sí están particularmente potenciadas en su obra, quizás más incluso que en las del propio Calderón. Más que de originalidad, la estética de Salazar es una cuestión de grado. Si hay algo de específicamente salazariano en el gongorismo de elegir al enemigo, esto se sitúa primero en un plano temático. Hablando de la soledad e imitación de las de Don Luis de Góngora, otra importante composición poética de Salazar, Ponce Cárdenas afirma que el poeta sigue las soledades gongorinas hasta en la estructura temática de su poema, que se inicia con una cronografía para continuar con una topografía, tal y como ocurre en la primera soledad. Pues bien, no deja de resultar curioso que la comedia Elegir al enemigo comience de manera muy similar a la primera soledad. Los personajes, dos náufragos, llegan de noche a una costa escarpada donde montes las sombras ofrecen y sombras las peñas siguen. El relato del naufragio también presenta gran semejanza con la historia del peregrino. Aristeo y Escaparate llegaron a la costa en una tabla que Delfín Racional arrojó. Temáticamente, el incipit de Elegir al enemigo es un homenaje a Luis de Góngora y otras huellas de esto pueden encontrarse a lo largo de la comedia, que muestra cómo Aristeo, en realidad un joven príncipe, busca reencontrarse a sí mismo en Creta, una isla enemiga que acaba acogiéndolo como aliado. En cierto punto de la acción, Aristeo se enamora de Rosimunda, princesa de Creta, y expresa la violencia de su amor naciente en un soneto que captó la atención de Antonio Alatorre, al tratarse de un soneto de rima aguda. El alma que no tienes te entregó, ya inadvertida mi alevosa fe, los cuidados que siempre lloraré, tu descuido en el sueño me causó. Como en el centón salazariano que mencioné antes, el interés principal de este pasaje es de naturaleza rímica. En materia de rima y de metro, Salazar parece innovar más aún que Calderón, y en este aspecto demuestra un gongorismo más inmediato, por así decirlo. En Elegir al enemigo, una obra primeriza y algo tímida, ya encontramos, además del soneto, formas tan gongorinas como la silva pareada o las décimas. Estas últimas, además, tienen la particularidad de acabar todas con un verso cantado que retoma un cuarteto de romance anterior, también cantado. El rasgo que más destaca en la obra dramática de Salazar es, sin duda, su musicalidad. El autor hace música con sus versos y también, como era la moda en el teatro palaciego de la segunda mitad del XVII, incluye muchas partes cantadas y o musicadas en sus comedias. En Elegir al enemigo hay un total de 4 canciones. Habrá muchas más, hasta 12 por comedia, en su obra posterior. Y una de ellas nos interesa especialmente porque la letra proviene de un romance apócrifo de Góngora. Conocidos mis deseos, admitidos por constantes. En este punto, me gustaría hacer mención de los interesantes trabajos de Lola Josa y Mariano Lambea, quienes han estudiado la poesía musicada de las comedias del siglo de oro español, subrayando la importante presencia de la lírica, en un sentido estricto, dentro del corpus dramático. Las letras de las canciones teatrales muchas veces provienen de la lírica popular, pero también de la poesía de grandes figuras del siglo de oro, entre ellas Góngora. Salazar no es el único que pone a Góngora en canción, pero sí parece intuir que el texto gongorino, muy sensorial, es un terreno particularmente apto para la experimentación interdisciplinaria, ya se trate de literatura, música o artes visuales. María Cristina Quintero apunta que Góngora explora la relación entre la poesía y otras formas de arte, como la música o la pintura,
y que en Calderón también descubrimos el deseo de estirar los límites de la clasificación genérica. Pues bien, en Elegir al enemigo encontramos un pasaje musical que explora las relaciones entre lo visual y lo auditivo en dos niveles, el textual y el metatextual. La canción se intercala con un diálogo en que Rosimunda explica que se ha enamorado de Aristeo por culpa de un retrato suyo. La música glosa el diálogo y proporciona una reflexión sobre los orígenes sinestésicos de la pasión que fácilmente podría extrapolarse al ámbito del placer estético. Mas ay, tirano Dios, que si te faltan las flechas, te sirven los ojos, te basta el oído, te sobra la voz. La explosión sensorial que caracteriza el teatro de Agustín de Salazar y Torres es, creo yo, la lección que mejor aprende este poeta de su maestro Góngora. Es también lo que lo convierte en un dramaturgo digno de estudiarse, eso sí, desde un punto de vista necesariamente interdisciplinar. Tenemos la fortuna de conservar algunas partituras de canciones teatrales de Salazar y la comprensión global del teatro palaciego de Salazar depende del trabajo conjunto de musicólogos y filólogos. Hasta hoy solo se ha hecho una pequeña parte de la investigación y queda mucho por explorar. Esperemos que pronto puedan multiplicarse los frutos de esta labor en ciernes. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, se abre el turno de preguntas. Si alguien quiere... ¿Seguro? Con el estómago lleno. Pues damos finalizado la primera sesión. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, perdonen. Tengo una pregunta para Cristian. Sí. ¿Es el gongorismo una filosofía? ¿Es el gongorismo una filosofía? Por supuesto que sí, es una filosofía. Ay. Es lo que quieres. Por supuesto, todas las ideas, y en el caso de particularmente de Spinoza Medrano, él era filósofo, más que otra cosa. Y entonces ese era el interés que él tenía en las ideas del gongorismo, yo creo, como en el caso tuyo también estás investigando. Yo empecé esta investigación y creo que por ahí es donde hay que ir, no tanto en la retórica, sino en las ideas que él está pensando desde el punto de vista de la filosofía. Él era profesor de filosofía, de manera que le interesaba eso. Cuando tenga oportunidad de terminarlo, entonces leerás mi trabajo primero. Gracias. También mi pregunta era si Spinoza Medrano lo leía como un filósofo. Eso todavía no sé. Bueno, es una buena hipótesis. Sí. Gracias.